Estar aquí. Bueno, hay mucha expectativa con respecto a este tema, ¿cierto? O sea, yo apenas vi que era la continuación de inteligencia emocional. Muchas veces hemos escuchado mucho sobre el tema, pero a la vez sabemos, pero no sabemos tanto sobre lo que, pues, este tema. Y como mencionaba Joana, el día de hoy vengo a compartirles algo, un tema que es la ira. Y para eso pues quiero compartir algunos pues titulares que encontré preparando pues este tema. Y producto pues de la ira, me encontré que un diputado hace un año discutiendo, pues falleció en plena discusión. He encontrado pues también que la ira tiene un impacto pues en la salud mental y la salud emocional, ¿sí? A tal punto que puede llegar a generar trastornos depresivos y de ansiedad. Por otro lado, el año pasado, producto de la ira, también la violencia doméstica aumentó en Colombia, que se reportaron 63.528 casos de violencia intrafamiliar. ¿Producto de qué? Producto pues de la ira. Y en un estudio en Reino Unido mostró que el 45% de las personas admiten en el trabajo haber perdido los estribos y un 64% de los empleados de oficina haber experimentado episodios de ira. Aquí creo que no, aquí no pasa. Y por supuesto la violencia vial, que aquí tampoco pasa, no, o sea, aquí tampoco pasa en Bucaramanga, sino en otro país, en otra ciudad, en otro barrio. Y bueno, y algo reciente que me llamó mucho la atención, un caso que yo quedé como en shock, fue este año, a principios de año, donde una chica de 24 años de Valledupar murió producto de una discusión acalorada. No sé si alguno escuchó esa noticia. Producto de esa ira, de ese episodio de ira, en su cerebro pues produjo una hemorragia y pues, la chica falleció. Y bueno, recientemente pues ya lo saben que este fin de semana pasó algo que pues a mí me dejó como en shock y produjo pues mucha ira personalmente, y pues fue el tema como del atentado contra el senador, que muchos comentarios de personas, de expertos, de eso he escuchado como que hay que manejar mucho el tema, lo que recomiendan es como manejar mucho el tema de la ira. Y cada vez que uno, o sea, en estos días que uno ve, o sea, uno no tiene que ver redes para darse cuenta de eso, y habla mucho sobre el tema, y cada vez que pasa una situación uno se da cuenta, genera impotencia, y bueno, eso produce pues rabia. Y antes de eso, como bien mencionábamos, yo quiero hacer como una introducción antes del tema, y es respecto a las emociones. Se van a dar cuenta de que durante estos ciclos se va a estar hablando sobre las emociones. Y pues quiero definir pues qué son las emociones de manera breve. No quiero pues que entendamos un poco esto antes de empezar a hablar sobre la ira, y pues esto va a servir mucho para los ciclos que vienen y para la clausura. Y las emociones, en pocas palabras, es una respuesta que tenemos nosotros los humanos, producto de situaciones internas y producto de situaciones externas. Y bueno, ya implica fenómenos mentales, psicológicos, fisiológicos, de historia y espirituales, ¿sí? Y un estudio que encontré revisando este tema acerca de las sensaciones que produce las emociones, en este caso, bueno, de diferentes emociones, pero especialmente de la ira, percibieron que la ira físicamente se nota en la parte superior del cuerpo, es decir, en el torso, en los brazos, en la cabeza y en las manos. Entonces, si uno se pone a pensar y uno dice, oiga, esto una vez cuando tiene como rabia, uno siente como calor en ciertas partes, y uno como que, sí, quiere, no sé, a veces golpear, a veces gritar. Y las emociones, pues también cumplen una función, pues en pocas palabras, muchos autores lo definen como las emociones, o la función de las emociones para supervivir. Esa es como una de las funciones principales. Y las emociones también cumplen una función que son la de filtrar, nos van a ayudar a filtrar y a ejercer un papel de juicio frente a diferentes circunstancias, tanto de situaciones agradables como de situaciones desagradables. Entonces digamos que la emoción ayuda a cumplir, como es producto también de esas reacciones físicas,
y de esos pensamientos. ¿Sí? Entonces digamos que quería comentarles eso para pues dar inicio a este aspecto, y algo que también yo hago respecto a este tema. Menos gol de Colombia, creo. Felicidad. Bueno, aquí no es ira, sino felicidad. Y algo que yo siempre hago cuando va a empezar un proceso terapéutico con alguien, y porque les decía que esto lo van a es una introducción, por eso quiero demorarme aquí un poquitico para lo que se viene, porque de cierta forma ustedes se van a empezar a dar cuenta, y una de las cosas que yo les digo a los consultantes cuando vienen antes de empezar o antes de empezar un proceso, es como, bueno, hay unos desafíos en los que usted va a enfrentar, y de cierta forma eso implica salir de la zona de confort, y por un lado se van a incomodar, por un lado es como, oiga, si tengo que enfrentar esas situaciones y si quiero lograr un cambio, y también por otro lado no solamente ser oidores, sino pues, bueno, ¿cómo hago para poner en práctica esto que hago? Sí, porque todo lo que vamos a ver hoy y lo van a ver en los siguientes ciclos son cosas muy útiles, pero hay que ponerlas en práctica, ¿sí? Porque nada sirve como esos temas si no se ponen en práctica, y yo sé que es difícil, yo sé, porque hay cosas que uno no quiere cambiar ya, o se le dificultan a uno cambiarlas, ¿correcto? Entonces digamos que eso es algo en lo que se van a enfrentar hoy, y ahorita vamos a hacer unos ejercicios prácticos, porque pues también de eso se trata aquí. A mí generalmente casi no me gusta hablar en ese espacio, sino pues que interactuemos y que ustedes también pongan en práctica un poco eso. Entonces ya para empezar quiero que veamos dos videos. Entonces vamos a ver primero este video que tiene ya para aquí introducir al tema. Bueno, ¿quiénes se sintieron identificados con los primeros personajes? ¿Quién se sintió identificado con el increíble Hulk? ¿Nadie? No, aquí. Tú eres Hulk. No, aquí. Y bueno, y con la segunda situación, que ya es un poco más real, ahí qué digamos del personaje principal. Incluso ahí les tenía hasta refrigerio, les tenía ahí crispetas, cosas, y cómo era con el papá. Y bueno, ahí vemos también, y es lo que vamos a desarrollar hoy, que muchas veces la ira tiende a disfrazarse, o se tiende a poner máscaras, y eso es algo que quiero empezar a compartirles. Y quiero que, porfa, creo que en la primera diapositiva, y la ira tiene una serie de máscaras. No sé si ahí en la diapositiva está, si no se las comparto. Creo que están las diapositivas. No. Listo, no hay problema. Entonces, una de las máscaras, y quiero que ahorita prestemos atención, porque aquí ya vamos a empezar a identificar cuáles son las máscaras que identificamos que hay frente a la ira. Y bueno, no solamente son estas. Si usted empieza a identificar más, bueno, la vamos anotando. ¿Listo? Y ahorita vamos a hacer un ejercicio con eso. La primera máscara es consumo digital excesivo. ¿Sí? Es un escape emocional pasar horas en redes sociales, maratonear series, películas que está tan de moda, y desplazarse continuamente en redes sociales, mirando noticias, videos. O sea, llega un momento en que ya uno ni es consciente de lo que está haciendo, sino empieza a ser así, producto ¿de qué? De la ira. Entonces, una de las máscaras es el consumo digital excesivo, ¿sí? La otra es el trabajo compulsivo o sin propósito. Trabajo compulsivo sin propósito es otra de las máscaras de la ira. Entonces, aquí ya la productividad empieza a anestesiar un poco esa ira que tengo, y uno muchas veces no se da cuenta. A ver, y aquí también es muy importante, y aquí no hay que generalizar, porque es una de las cosas que tengamos en cuenta durante este ciclo y durante los ciclos. No podemos generalizar, sino a cada uno, bueno, oiga, sí voy a analizar esto que estoy escuchando, pero no necesariamente es, oiga, si yo trabajo esto, quiere decir esto. Puede ser una de las causas, pero no necesariamente. Entonces, el trabajo compulsivo, sí, horas extras en la oficina, trasnochar, tareas irrelevantes, dificultad para desconectar. Uno tiene que estar haciendo cosas, y conozco personas que no paran. 10 de la noche haciendo trabajo, después uno los ve 8 de la mañana, y sí, todo el día no paran, se vuelven en ese ciclo producto de eso.
Y pues bueno, eso va muy acompañado en las características, pues es también el perfeccionismo y la hiperactividad, ¿sí? Otra de las máscaras es la obsesión con la imagen social. Buscar validación para calmar que ese vacío pues que produce pues también la ira. ¿Sí? Entonces aquí es donde vemos personas que constantemente están publicando y una vez dice, bueno, publico porque no sé, está cumpliendo años, pero hay veces que publican y publican y publican y dice, pero publican por publicar. Sí, uno dice, pero aquí está como raro esto. Y es a cada hora, a cada momento, y uno dice, bueno, sí. Producto de eso, bueno, aquí también hay otras características, pues que es la autoestima, una autoestima frágil, ¿correcto? Entonces, también hay un efecto que de pronto hemos escuchado mucho, que es el efecto dopamina, producto de que de un like, de un comentario, cómo te ves. Entonces, de cierta forma, eso ayuda como a calmar y anestesiar, pues, esa ira. ¿Sí? Y el otro es la comparación constante. Medirse con estándares irreales de la perfección fomenta el resentimiento hacia quienes parecen tener vidas ideales. Eso es algo que creo que aquí no pasa. ¿Sí? Producto de las redes sociales es algo que es uno de los fenómenos que pasa mucho y que producto de esa situación incluso, yo hablaba aquellas con un psicólogo que trabaja con jóvenes, producto de eso, ya muchos jóvenes, 12, 13 años, ya tienen un trastorno depresivo, un cuadro depresivo, producto de no, pero es que mira, esta persona tiene esto, producto de eso, y eso también produce va acompañado mucho de la ira. Bueno, entonces, en cada uno de esos puestos hay un material que es este puño, ¿sí? ¿Todos lo tienen? Se sentaron y no se dieron cuenta. Listo, ya todos lo tienen. Entonces, ¿qué vamos a escribir acá? Bueno, por detrás. ¿Qué vamos a escribir por detrás? Vamos a escribir con qué máscara se sintió identificado o qué máscara lo representa. ¿Sí? Este es un ejercicio muy personal, ya si al final lo quieren compartir, me lo comparten. Mira, ¿ya? Listo. Entonces vamos a escribir ahí o si también, como les decía, si identificar alguna otra máscara. Listo. Aquí, aquí el objetivo es empezar a concientizar y a identificar. Rápidamente se las voy a recordar. Consumo digital, trabajo compulsivo sin propósito, obsesión y obsesión con la imagen social. Eran 3. Sí, sí. Bueno, eso hace parte de la obsesión de la imagen social. Si identificaron alguna otra más, lo pueden escribir. Listo, unos 10 segunditos. Listo, muy bien. Listo, ya todos pudieron hacer el ejercicio. Bueno, algunos lo están haciendo, otros 10 segundos. Aquí. Listo, ya todos. ¿Listo? Muy bien. Ahora, para ir continuando y avanzando, quiero explicarles o quiero comentarle una de las características que muchas veces, que es de la ira, es la irritabilidad. ¿Sí? ¿Qué entendemos por irritabilidad? ¿Quién dice que la irritabilidad para... Bueno, ¿sí? Que él se molesta por cualquier cosa. ¿Cómo? Por ejemplo, a mí me irrita el ruido. Irrita el ruido, el calor. Bueno, eso sí, como características de la irritabilidad. ¿Qué otra cosa cree que es el desorden? Bueno, me irrita el desorden, pero ¿qué? Ese lo irrita, o sea, ver a una persona con mal genio me irrita. Listo. Entonces, me da mal genio ver a otra persona con mal genio. Exacto.
Exacto. Botan basura. Muy bien. Entonces, exacto. Entonces la irritabilidad en pocas palabras es un malestar, un fastidio por algo muchas veces que no tienen mucho significado. O sea, muchas veces, sí, lo que comentaron, como, oiga, pero hay cosas que uno dice, no sé, ejemplo, se pasó Joana y ya, y me irrité. ¿Sí? Sí, o sea, porque habló, porque gritaron allá. Entonces, muchas veces dice, pero venga, pero es que sí, o sea, ustedes dirán, ejemplo, estoy poniendo aquí un ejemplo, no es la vida real. Pero es que Joana hace parte de la logística y sí, o sea, ustedes dirán eso, pero dirán, no, pero es que a mí me molesta eso. Exacto. Pero entonces son por cositas que uno dice que no tienen nada, no tienen nada, sí, o sea, uno dice, pero bueno. Pero entonces la irritabilidad muchas veces, eh, la irritabilidad muchas veces es señal de algo no resuelto, como las frustraciones, como las heridas y como los traumas. ¿Sí? Esas muchas veces la irritabilidad es señal de esas situaciones. Sí, producto o con el objetivo pues de llenar esos vacíos. ¿Sí? Entonces con eso vamos a ver muchas veces algunas características de esa irritabilidad y una de ellas son las frustraciones acumuladas. ¿Sí? Las frustraciones acumuladas, y aquí quiero ya comentar un ejemplo mío que es reciente y lo puedo hablar con libertad y estoy aún en ese proceso. Y muchas veces, ah, y bueno, estoy como en ese proceso de identificar el por qué me irrito y por qué me pasa ese tipo de situaciones. Y una de ellas, pues a mí, digamos que generalmente me gusta como que las cosas salgan bien, que todo salga perfecto. Entonces, como que cualquier cosa, de que, no sé, el video bien tenía que ir más arriba, un ejemplo, ya. Que se escucha feo el sonido, ya. Con cosas tanto del distrito, con cosas tanto de la familia, con cosas tanto del trabajo. No, que hay que hacer esta corrección y una vez como que no. O sea, como que sí, me entraba como en reversa y yo decía, pero no, esto no. Y ahí me empezaba a irritar y me amargaba. Entonces, producto de esas frustraciones, viene de que me ponía bravo por todo, ¿sí? Pero entonces muchas veces ahí yo empecé a identificar que esas frustraciones, bueno, una de las causas era como ese perfeccionismo, el tratar de controlar todo, esa es una de las cosas que me pasaban, ¿sí? Entonces, como les mencionaba al principio, y dentro de un proceso terapéutico no es cuando ya llega la primera sesión, 2 sesiones ya digamos que solucionó y arte de magia, eso hay que verlo de cierta forma también como cuando uno va a, empieza a hacer ejercicio, va a empezar el gimnasio, todo es un proceso, o sea, si uno está con sobrepeso, se demora un proceso un tiempo para eso, y cuando quiere aumentar de masa, también es un proceso. En este caso pasa lo mismo, ¿sí? Con respecto a todo lo que van a ir escuchando y van a ver durante todos estos ciclos, es ir identificando, bueno, cuál es la raíz o cuál es el origen pues de esta ira, ¿sí? Y aquí ya empezamos a ver algunos elementos como la frustración acumulada. Otra causa pueden ser las heridas de la infancia, ¿sí? Experiencias de rechazo, crítica severa, abandono, ¿sí? Y producto de esas situaciones empieza a generar una raíz de la amargura. Aquí al principio del video hay una película que se llama El Club de la Pelea y el personaje, producto pues, de ese abandono y de esa raíz de amargura, pues empieza de cierta forma como a buscar pelea y a no generar, a no saber cómo manejar esa ira, pues empieza a armar un club de pelea, ¿sí? Y en este caso, mmm, o sea, uno en el momento no se da cuenta, pero ya después que van pasando los años y que uno va conociendo más de Dios y que va conociendo también como herramientas de psicología, pues también una de las cosas
de cierta forma también, y que uno dice, pero ¿por qué? Yo me decía, ¿por qué? Pues fue el abandono de mi papá. Yo ahorita ya lo puedo hablar con libertad, de mi papá biológico. Mi papá, cuando digo papá, es mi papá abuelo, ¿sí? Mi papá biológico yo lo conocí hasta hace como 2 años. Pero entonces, de cierta forma, esa herida, ese abandono que él dijo que mi mamá está embarazada y dijo, no, ese hijo no es mío y se fue de la ciudad, pues de cierta forma eso también me afectó a mí, ¿sí? Otro aspecto, otra raíz son los traumas no procesados, ¿sí? Quien ha habido abuso o humillación puede mostrar irritabilidad ante recordatorios sutiles. Por ejemplo, el tono de voz cuando habla alguien, algún gesto, ¿sí? Porque muchas veces nosotros somos seres de aprendizaje y frente a situaciones, pues uno reacciona, ¿correcto? Entonces, si uno sabe que, no sé, esto está muy caliente y lo toqué y me quemé, pues yo ya sé que frente a eso, pues no lo voy a tocar. Entonces, frente a esas situaciones de traumas no procesados, pues muchas veces uno tiende a actuar, ¿correcto? Y el otro son los estilos de afrontamiento aprendidos, ¿sí? Muchas veces en la familia se normaliza, pues que la queja, la pelea, la explosión, mejor dicho, insultar a Raimundo y todo el mundo. Entonces, de cierta forma, esas es una de las causas también. Entonces, frustraciones acumuladas, heridas de la infancia, traumas no procesados y estilos de afrontamiento. ¿Tipos de qué? Estilos de afrontamiento aprendidos. Ahora, si quiere la siguiente. Hay un versículo que ya aquí ya empezamos, porque aquí no solamente se empezará a identificar, sino bueno, ¿qué empiezo a hacer frente a esto? Y en Efesios, y en el manual de vida en Efesios 4:31, ahí lo pueden ver en pantalla, nos hacen, esto ya es un ejercicio para poner en práctica. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Sí, entonces en este caso el manual de vida nos está invitando a ¿qué? A quitarnos. Y yo me puse a investigar, decía, bueno, quitar, pero ¿quitar qué? O sea, yo me puse a, ¿qué es quitar? ¿Sí? Y quitar de la etimología es despojarse. Despojarse es quitar, en ese tiempo pues usaban un tipo de vestuario muy distinto al que usamos hoy en día, si se acuerdan, pues era muchas veces una túnica, o sea, casi todo era como lo mismo. Y en ese orden de ideas, el despojarse era quitarse algo, ¿sí? Me quito, por ejemplo, la chaqueta, me quitaba. Entonces aquí este versículo lo que nos invita, o este pasaje nos invita es a despojarnos, a quitarnos ese manto, ¿sí? A despojarnos de la ira, a sacar, ya cuando dicen, no, esta ropa ya, mejor dicho, está súper vieja, ya toca sacarla. Y esa ropa o esa prenda, ¿qué representa? La amargura, la ira, el rencor, ¿sí? Ahora, si quieres la siguiente. Ya vimos algunas causas. Ahora es importante identificar el blanco contra quién es el que yo estoy peleando, ¿sí? Y el primero que debemos identificar, o el mayor oponente, es uno mismo. ¿Sí? Yo ahorita les mencionaba que es algo que venía identificando y también me daba rabia pues sentirme así, porque yo decía, me desconocía, pues tampoco me transformaba como Hulk, pero si yo decía, venga, o sea, era muy consciente de cómo estaba reaccionando, ¿sí? Y el mayor oponente muchas veces pues es uno mismo, ¿sí? Entonces aquí es muy importante empezar a identificar si es uno mismo, ¿sí? Y posiblemente esos detonantes de la ira pueden venir ¿de qué? De defectos o debilidades, ¿sí? Defectos o debilidades. A mí, digamos que en la adolescencia, a mí una de las cosas y después ya uno con el tiempo fui entendiendo, y uno de los defectos, o entre comillas defectos o cosas que no me gustaba, pues era, bueno, eran varias cosas, pero,
Pero, por ejemplo, a mí el tema de las orejas a mí no me gustaban. Y a mí producto de que alguien me... las orejas. Y producto de que un compañero o dos compañeros empezaron a molestar con respecto a eso, no, eso fue fatal para mí. Y yo me empecé a crecer el cabello. Ya dije, bueno, empecé a jugar fútbol. Entonces, yo, bueno, ahí simulando ahí como un peluqueado, un corte ahí como muy de futbolista. Y así fue pasando mucho tiempo. Y eso fue una de las cosas que me producía, de cierta forma, pues rabia, ¿sí? Otro aspecto del oponente uno mismo son los problemas de salud, ¿sí? Otro es la formación recibida, porque yo recibí esto, pero por qué esto sí, por qué esto no. Y el otro no estar en paz consigo mismo. ¿Sí? Entonces aquí ya identificamos, bueno, ¿seré yo? ¿Seré yo el mayor oponente? En este caso, como le he venido mencionando, yo dije como que, oiga, sí, no es afuera, sino soy yo, producto de esto, de esto. Y así he venido como identificando esto. Y yo, bueno, ¿qué otras cosas puedo identificar más como para ir mejorando? ¿Sí? Segundo, las personas generadoras de peleas. Entonces ya aquí entra la familia, las personas del trabajo, las personas, los amigos. ¿Sí? Son personas que a diario uno convive con ese tipo de personas. Y ahora, no son las personas, sino muchas veces, como mencionaba la señora, es como ver bravo a alguien me da rabia, ¿sí? Me irrita. Entonces muchas veces es que el negativismo, la crítica constante, yo me acuerdo que un trabajo que tuve, creo que el segundo trabajo, eh, no, tenía compañeros que criticaban, yo decía, no, pues si critican a todos, hasta a mí me criticaran, pero era una criticadera, pero cosa impresionante. La mentira, la indiferencia, la necedad, la negligencia, la mediocridad, ¿sí? El desorden, los malos hábitos, bueno, ahorita mencionaba el desorden, la suciedad, los malos hábitos, el incumplimiento, la injusticia, la impuntualidad, sí, a mí una de las cosas que me molestan a mí es como el tema de la impuntualidad. Listo, entonces, ya blanco número 2, si son las personas, entonces ya miramos, oiga, ¿soy yo mismo? O, bueno, pueden ser las personas. Y tercero, las circunstancias, o en sí puede ser pues la sociedad, ¿sí? Las cosas que nos rodean. Y algo que a mí me pasaba mucho era con el tema del clima. Como ustedes saben, pues yo tengo moto y ya voy a cumplir como 10 años manejando moto, pero no sé por qué, pero a mí el tema de la lluvia, uff, pero me desestabilizaba, cosa horrible, pero me ponía mal, que me amargaba y se me dañaba el día. O sea, era una cosa que yo decía, pero ¿por qué llueve? Y no, o sea, era una película de terror que lloviera. Y bueno, y ahorita que venía, pues pasó eso. Yo vivo, yo vivo, pues digamos que donde vivo es como pie de cuesta y se larga un aguacero, no puede ser. Y yo, bueno, ya voy a ponerme la chaqueta, el impermeable, y venía y empezó a llover más duro, y yo, bueno, hay que llegar. Pero en otro momento digo, no, en otro momento, no sé, no hubiera venido. No hubiera venido, hubiera sacado una excusa, no sé, cualquier cosa inventada y me hubiera dañado la noche, mejor dicho. Otro tema es el tráfico, que aquí creo que no pasa eso. El tema del tráfico nos relaja a todos. Las largas filas, llegar a un banco y tener que esperar 20, 25 minutos. Bueno, el humo de los vehículos, aquí tampoco pasa eso. Y los cambios en el mundo constantes, que muchas veces son cosas que pues, nos generan. Ahora, ya teniendo en cuenta las causas, y como les mencionaba, hemos identificado y les he comentado algunas causas. Posiblemente, y el objetivo también es seguir haciendo esa tarea. Bueno, si estas causas son, pues bueno, si no, pues bueno, ¿qué otras causas verdaderamente son las que me están generando pues esa ira? Sí, ahora, ya con las causas, ya con identificando los blancos, vamos ahora, bueno, ahora ¿qué hacemos con respecto a eso? Entonces ahí hay un versículo en el manual de vida, que está incluso en pantalla, alguien que porfa me colabore leyéndolo, está en Efesios 4:26.
Si se enojan, no permitan que eso le haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Efesios 4:26. Entonces ya aquí nos da unos elementos importantes y él dice, si se enojan, no permita que los haga pecar. Entonces, frente a eso, si se enojan, no permitan que eso, o sea, aquí hay una cosa importante que tenemos que tener en cuenta con la ira y con todas las emociones, ¿sí? Y es que muchas veces o no sé, hemos creado el mito de que si tenemos ira es malo, que si tenemos esto es malo, pero si tenemos felicidad es malo, ¿sí? Las emociones, en general, y es algo que también se me olvidó mencionar, pues tienen una función, ¿sí? Una función también de adaptarnos frente a algo y nos permiten, pues cumplir una función y muchas veces lo que hacemos es, no, si estoy sintiendo ira, no, no me voy a sentir, no me voy a sentir ira. Si no me voy a sentir triste, no me voy a sentir esto, no me voy a sentir esto, otra cosa. Entonces aquí, ¿por qué le menciono esto? Porque aquí nos está diciendo, si se enojan, no permite que los haga pecar. O sea, es válido un enojarse, ¿o no? Con respecto a eso. Pero aquí, ¿qué dice? Bueno, ojo, o sea, listo. ¿Cómo? Exacto, listo, exacto, aquí dicen, bueno, póngase bravo, ¿sí? Aquí dice póngase bravo, pero ojo, ojo con irle a pegar a alguien, ojo con ir a, no sé, a dañar esto, o a hacer otra cosa, o a, no sé, o a tirarle la moto o el carro a alguien por encima, ¿sí? Producto de ese ojo. Y aquí que nos dice la segunda parte, el ojo no debe durarles todo el día. Listo, me puse bravo, pero me voy a poner bravo, y muchas veces lo que hace uno es que ese enojo, pues como que, como les decía, uno, no, no, ¿por qué me siento así? No, y no quiero sentirme así. No sé. Pero ese enojo sigue ahí, ¿sí? Y sigue permaneciendo durante el tiempo. Y la teoterapia aquí entra a cumplir un proceso importante, ¿sí? Y aquí es donde debemos permitir que Dios empiece un trato en cada uno de nosotros. Y aquí, como les mencionaba, y ahorita al final les comento pues también un testimonio, y es permitir, y como les digo, va a haber resistencia, todo lo que usted vimos al principio, usted va a empezar ya teniéndolo identificado, pues va a haber resistencia frente a eso, no es que yo, ejemplo, no es que yo soy así, no es que tal cosa, no es que por esto pasa. Ya habiendo identificado eso, es importante empezar ¿a qué? A que Dios empiece a tratar el interior de cada uno de nosotros, ¿sí? En el manual de vida, pues también encontramos muchos casos de personas que fueron perseguidas, maltratadas y hasta traicionadas. Y bueno, daría mil razones y yo digo, bueno, si me pongo a traer todos los ejemplos de eso, incluso yo los encontré, pues aquí nos da media hora hablando de cada uno de esas situaciones, de esos personajes que vivieron y de pronto usted podrá identificar alguno o algunos, pero sin embargo ellos, a pesar de todas esas situaciones, pues que lograron dejar eso atrás y esas dolencias, permitiendo de que Dios, como les decía, ahorita hablábamos de quitarnos, ahora hablábamos de revestirnos de esa nueva hechura de Dios. Por eso, ya, por eso es importante, y aquí les voy a leer lo que dice Efesios 4, el 22 al 24, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Hay otro pasaje que me llama mucho la atención y yo creo que es uno de los que más me repito a diario y es, que incluso aquí también lo menciona, es no vivan ni se conduzcan como antes. Y ese pasaje que está en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, ¿sí? No nos conformemos a este siglo, no solamente a eso, sino, oiga, no nos conformemos a mí mismo, ¿sí? O sea, porque yo soy así o porque me pasó esto, bueno, y de qué cierta forma, ¿cómo me puedo renovar en la presencia de Dios? ¿Sí? Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar, ¿sí? Una de las cosas que trabajo, bueno, que se trabajan en psicología, pues es la modificación de sus pensamientos.
¿sí? Porque los pensamientos, como le mencionaba al principio, pues son ese filtro para, como uno interpreta pues la realidad y pues producto de eso pues, produce una emoción y una acción. Sí, eso es como lo que en psicología se conoce como la tríada cognitiva, ¿sí? Pensamiento, emoción y acción, ¿sí? Entonces digamos que eso es algo importante y aquí en este caso Pablo pues nos exhorta, Pablo fue el que escribió esta carta, a no conformarnos con patrones. Ya podemos ir identificando algunos patrones, ¿sí? Ya identificamos algunas cosas, pero no solamente quedarnos como que, es que sí, yo creo que ya es por eso, o es por eso, sino, bueno, ya de cierta forma, ¿cómo puedo empezar a modificar? Y uno de los aspectos que aquí está en pantalla, para empezar a modificar, es el perdón, ¿sí? El perdón no es rendirse, sino es recuperar el control. Cuando perdonamos, rompemos el ciclo del enojo que eh, nos ata al dolor. No se trata de justificar al otro, sino de liberar nuestro corazón. Perdonar es sanar desde dentro, porque nos conecta con con la forma en que Dios trata nuestras faltas. ¿Sí? Entonces aquí es importante y uno de los elementos importantes para mejorar la ira es el perdón. Y aquí yo les decía que pasé una situación y cuando estudiaba pues este tema, me acordé y pues yo le mencionaba que mi papá, mi abuelo, y pues fue el que me crió, el que estuvo ahí muy pendiente, pero él, el trato, bueno, ya no, él tenía un trato hacia mi abuela muy, bueno, hacia mi abuela, yo, para distinguirlo, pero yo nunca le he dicho abuela, le digo mami, y pues él tenía un trato muy feo que yo decía, pero ¿por qué? Y ella lo trataba, le hacía esto aquí que necesita, que le preparo, él le alistaba la ropa, bueno, pero él, digamos que la trataba muy mal, muy despectivo, o sea, no de insulto ni de golpes, pero sí uno decía con desprecio. Y a mí eso con el tiempo me empezó a cargar. Estamos hablando de hace unos años y me empezó a cargar y me empezó a cargar y me daba mucha rabia y ya llegó un momento en que me daba rabia, o sea, a mi papá, o sea, le tenía mucha rabia a mi papá, eh, ahí como acumulada porque pues yo, yo antes digamos que era de los que me guardaba y llegaba un momento en que se me enfermaba, salía por algún lado, me enfermaba, dolor de estómago, gripa, bueno, en fin, producto pues de esa rabia y hacia él. Y llegó un momento en que no, pues ya a través de un espacio parecido a este, uno de los ejercicios era pues pedirle perdón a los papás. No, ahí cuando me dijeron eso, porque eso era parte pues del ciclo, porque debía uno cumplir esas tareas, porque pues al final, si uno cumplía pues, esas tareas, podía participar por un premio. Y uno decía, y bueno, más que por el premio, no, bueno, pero era un ejercicio muy difícil, muy retador y no, a mí yo decía, será, y bueno, y era cada semana que era muy parecido a esto, pero era los fines de semana, y llegó ese momento y tocaba hacer el ejercicio porque ya se iba a acabar el tiempo para hacer esa tarea, porque pues tocaba hacer como la tarea, enviar como que uno hizo la tarea. No, eso yo decía, yo qué le digo, bueno, yo hasta escribí en el celular qué le iba a decir. No, a mí que necesitaba hablar con ustedes, bueno, entonces sentó mi papá en la mesa, no, a mí me temblaba todo, me temblaba, mejor dicho. Y yo, bueno, vamos a decirle y le comenté, mire, estoy haciendo esto, y uno de los ejercicios de este seminario en ese tiempo, pues era pedir perdón. Y pues no, pues él quedó en sorpresa, estaba mi mamá, mi abuela, y estaban como ahí, pues ellas pues calladas. Y no, a pesar de que me temblaba, pues yo empecé a hablar, seguía temblando. O sea, a mí las manos me temblaban los pies. O sea, nunca había temblado tanto en mi vida. Y ya cuando terminé de decirle, bueno, el por qué también pues hacía ese ejercicio, pues ya para mí fue como, como quitarme esa carga encima y ese peso de encima. Y ya decía como que, uff, yo sentí como literal, como que si tuviera peso encima y me lo hubiese quitado.
Y pues mi papá pues un poco como confundido, pero este man que le dio. Sí, sí, o sea, como bueno, como listo y como que sí, o sea, mi papá pues digamos que tuvo una infancia muy difícil, pues de afectos como sí, muy cerrado, o sea, muy seco, sí, o sea, les de socorro, o sea, muy duro. Entonces, bueno, o sea, como que si le decía, bueno, listo, sí, yo le pedí perdón, mire, por esta situación, pues le comenté, y pues ya, él dijo como, bueno, y yo le dije, bueno, podría orar por mí, y pues oró por mí, y ya, o sea, a partir de eso fue también como un antes y un después, y aquí, como les digo, es importante, dentro del proceso de tratar la ira es importante el perdón, ¿sí? Ahora quiero compartirles, antes de terminar, algunas herramientas para empezar a regular pues, la ira. ¿Sí? Esa creo que no está ahí. Una de ellas es haga de la irritación un asunto de oración. Haga de la irritación un asunto de la oración. Y es algo que, como le mencionaba, yo he venido poniendo en práctica pues esto porque yo haga de la irritación un asunto de oración. Y es algo que como les decía, pues he venido poniendo en práctica porque pues frente a cosas, o sea, yo me irritaba por bobadas y más muchas veces con la familia. Sí. Entonces haga la irritación un asunto de oración. Explicar los sentimientos negativos a su líder. Es importante. Irritación o la irritabilidad, un asunto de oración. Entonces cada vez que enfrente una situación que lo irrita, ore, vaya con Dios. La segunda es explicar los sentimientos negativos al líder. En este orden de ideas es hablar. ¿Sí? Hablar con su líder, en este caso las mujeres, o el líder en el caso de los hombres. ¿Sí? Ya está súper comprobado y yo creo que lo vivo a diario, es el hecho de verbalizar, de poner en palabras, oiga, me estoy sintiendo esto, tengo rabia, ayuda a aliviar esa sensación pues en este caso de ira, ¿correcto? Entonces hablar, yo claramente hablar con alguien de confianza, o sea, usted no va aquí, cruza aquí con el que vende la comida y va y le dice como, oiga, no, o sea, con alguien, por eso les mencionaba, con alguien de confianza, en este caso, pues el líder. Otro aspecto que ya se los mencioné es decidir perdonar al ofensor. Eso es difícil, pero hay que empezar a hacerlo. ¿Listo? ¿Cómo? Empezar a hablar Con el líder espiritual. Listo. El otro es decidir perdonar al ofensor. El otro aspecto o otra herramienta es asumir los sucesos que nunca contrarían como una manera de enseñarlos la paciencia y ayudarnos a crecer. Asumir los sucesos, o sea, aceptar lo que estoy viviendo, en pocas palabras. Sí, no tratar de ir en contra, pues de eso, porque, como le mencionaba, a mí es algo que me pasa mucho, o sea, como yo querer hacer las cosas como uno, pero es que aquí yo digo, no es tanto por rebeldía, sino como, oye, yo sé que así fue mejor, pero no, o sea, acepto y que esto es así. ¿Sí? Seguir un plan de vida sana y una mente sana. Aquí implica, y pues bueno, es algo que no mencioné, pero en las cosas que mencionan algunos estudios, el tema de la higiene de sueño. Sí, yo estos últimos meses he estado leyendo sobre el tema del sueño y la importancia de dormir y cómo el hecho de no dormir bien puede desencadenar o sea, cosas a nivel físico y a nivel mental impresionante. Y una de las cosas, bueno, cosas que muchas veces hemos escuchado, el tema del sueño, el tema de muchas veces la alimentación también ayuda a que uno se irrite o no se irrite más y practicar actividad física moderada. No es que aquí nos vamos súper deportistas, pero sí el hacer ejercicio es importante. Vamos al gimnasio, listo. Y no hay ofensa. Y bueno, esos son los aspectos que son importantes o herramientas a tratar.
Y ya para terminar, quiero compartirles otro versículo y quiero que hagamos un último ejercicio con la otra hojita que está ahí, con las manos. Pero antes de eso, quiero leerles de manera rápida lo que dice Efesios 4, del 31 al 32. Abandonen toda amargura, ira y enojo. Más bien sea Efesios 4, 31, 32. Abandonen toda amargura, ira y enojo. Más bien sean bondadosos, compasivos y perdónense mutuamente, así como Dios los perdona a ustedes en Cristo. Efesios 4, 31 al 32. Cada vez que pasa una situación, y puede ser también una herramienta práctica, y es algo que me di cuenta y he empezado como a poner en práctica, como, bueno, esta persona me hizo esto, y no sé, me dijo una mentira o habló mal de mí, pues yo, bueno, Dios cuántas veces no me ha perdonado, entonces ya se me pasa. Y uno se pone a pensar eso. Puede sonar como muy simple, pero pues uno dice, venga, ¿cuántas veces en verdad Dios me ha perdonado por situaciones? Entonces, con esas manitos, ya para ir terminando, quiero que qué emociones o heridas, escriban qué emociones o heridas estamos reprimiendo. Emociones o heridas estoy reprimiendo. ¿Qué emociones o heridas estoy reprimiendo? Listo, ¿qué emociones o heridas estoy reprimiendo? Reprimiendo. Sí, eso es algo muy personal. Eso es algo, o sea, el que está al lado no puede saber, porque, o sea, ¿cómo va a saber qué estoy pensando? Y no se vale copiar, no se vale socializar, bueno, si socializan, pero al final si quieren. Eso es algo muy personal y que para muchos puede ser como, se puede hablar con total libertad, pero para otros, pues, como oiga, este es un tema muy personal y muy privado. ¿Sí? ¿Qué emociones estaría sirviendo? ¿Y qué decisiones concretas voy a tomar desde hoy? ¿Qué decisión o decisiones concretas voy a tomar desde hoy? La canción. Hacia el final. Sí. ¿Listo? ¿Qué decisión concreta puedo tomar desde hoy? O decisiones, de acuerdo a lo visto. Como le mencioné esto al principio, esto es una de las cosas más retadoras, porque pues esto implica, o sea, sí, muy chévere este seminario, muy chévere el tema de la ira, identificarla, pero bueno, ¿yo qué voy a hacer? Y eso ya implica un proceso activo de cada uno de los que estamos aquí. Si no solamente basta con saberlo, sino tomando la decisión.